Tras recorrer prácticamente todo Arabia Saudí, aún nos queda por descubrir uno de sus lugares más icónicos y que tras la apertura del país al turismo hace escasos 5 años, está empezando a atraer las miradas de todo el mundo. Este es el antiguo poblado y desierto de Alula, aunque antes de llegar recorreremos una de las costas más turísticas de todo el Mar Rojo. Tengo a Chuchi totalmente asado debajo de la furgoneta y Zarpis está dentro, literal, sobadísima, porque fuera hace mucho calor, está todo lleno de saltamontes, vamos, Zarpis ha estado pasándoselo muy bien, pero ya está reventada. Y tenemos también por aquí a nuestros colegas, los camellos, bueno, dromedarios. Aquí sí, guapito. Son muy desconfiados estos, ¿eh? Sinceramente, la mandíbula que tienen es muy fea. O sea, yo entiendo que el tener que estar todo el rato metiendo la boca así en la arena, pues es lo que tiene, pero siempre tienen los dientes muy negros y una dentadura que es... Desde que iniciamos nuestra odisea con el objetivo de recorrer todo Oriente Medio, hemos visto más dromedarios que en toda nuestra vida literal. Y es que el dromedario fue domesticado hace ya unos 5.000 años en esta parte del mundo, y no existe en estado salvaje desde hace prácticamente 2.000 años, siendo el animal icónico de estos países. ¡Hombre tú! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno. Uy, a mí sóbame la cabecita, que es lo que me gusta. ¿Eh? Venga, que nos vamos. Venga, para arriba. Retomamos el viaje camino a la gran joya del país, el desierto de Alula, que se encuentra muy cerca de una de las zonas costeras más populares del país, por la riqueza de su fondo marino y sus costas turquesas, tal y como veréis. Estamos ahora mismo en un pequeño pueblo que se llama Al-Waj, es muy famoso por su costa, bueno, famoso no lo sé, hay más famosos, pero este, vamos, que tiene una costa que alucináis. Y tenía el contacto de un tío, así como va a juntar con él, y nada, le estoy ya siguiendo básicamente, le llevo aquí delante, así que sinceramente no sé dónde me va a llevar, no sé si vamos a comer, no sé si vamos a ver camellos, no sé lo que vamos a hacer, esto va a ser... dejarse fluir, como siempre. Este viaje es así. En sí tampoco le conozco, así que no sé nada sobre él. Lo que sí que tiene pinta es que es bastante majo, ¿vale? O sea, hablando por WhatsApp parecía muy majo. Así que veremos a ver. Pero vamos, que en Arabia Saudí toda la gente, tal y como estáis viendo, es maravillosa. This is my house. Okay. We can stop In the other side. Okay. The sun is not come. Okay. Thank you so much. Bueno, pues acabamos de salir de la primera duda. Me acaba de traer a su casa. You want to see my dad? If you want, you can... Where is that? Show me. Here. Ay. It's normal. We don't touch the dog. Yeah, I know. Sorry for that. Where is the cat? The cat is here. A ver. Normal? Yes. So look. Where is your dog? She's here. Tuti. Tari. My cat is here. She's sleeping. Yes, she's sleeping. That's her place to sleep. I can't touch the cat. But the dog, Yeah, I know. It's like religious, no? Like it's like not I don't know how to say it. He will never die. I know that, but Yeah, but I know that for it's religious, right? religion. Yes, that's it. I know. We can't use the dog for safety. Yes, like at house. Camiso is camiso. Curiosamente sabía algunas palabras en castellano, lo cual me sorprendió, This to women. ya que es el primer árabe en todo el viaje que conoce algo de este idioma. Ropa, ok. Okay, I open this door, huh? Yes.
Yeah, I will. Thank you so much. Thank you so much. Yes, yes. Welcome my home. Me recibe en el salón de la casa para compartir té árabe, algo típico como ya hemos visto en capítulos anteriores, aunque lo curioso en esta ocasión fue que a la entrada había dos puertas como habéis podido ver, una para recibir a los invitados y otra para acceder a la zona de la casa donde está la cocina y demás zonas donde se encontraría la mujer. Hasta pronto, see you soon. Yes. Wow. I'm sorry for this food. It looks really good. No. I mean, for me it's a pleasure. La mujer preparó varios platos locales que compartimos y después me pidió acompañarle a rezar a la mezquita. Una experiencia que fue un tanto peculiar ya que insistió en que rezase con él a pesar de que yo no sea musulmán. سمع الله لمن حمده الله Muy buenos días, gente. Amanecemos aquí en la mitad de la playa. Mirad qué pedazo de sitio en el cual estoy. Me acabo de pegar un entrenito que ayer al final fue un día muy loco. O sea, bueno, después de ir a rezar con ellos, que cuando me estaba acercando y me dice reza conmigo, me quedé como, ¿pero qué pinto yo rezando? Pues bueno, fue una experiencia más que hemos vivido. Y después me dieron unos libros que tengo por aquí del Islam, que me los leeré básicamente por curiosidad, porque sí que me da curiosidad. O sea, al final yo creo que lo mejor que se puede hacer es tener como una idea crítica. Entonces tú ves lo que cada uno te dice y tú coges lo que quieras en vez de seguir las palabras, porque esto al final no deja de ser, esto es mi punto de vista, ¿vale? No deja de ser la palabra de alguien. Y pues bueno, pues él dice que esto tiene que ser así, así, así. Pues tú puedes coger lo que quieras, aprender lo que tú quieras de ello. Y todo lo que dices, esto no va conmigo, pues lo quitas y ya está. Pero sí que tengo curiosidad de entenderles aún más. Porque lo que sí que veo es que ellos ven el Islam como esto es lo mejor del mundo mundial. Y me da mucha curiosidad el entender eso. Vamos a pegarnos un bañito que estamos... O sea, de verdad, las aguas aquí son impresionantes. Además he encontrado justo allí, enfrente, hay unas islas que os estaré poniendo por aquí las imágenes. Lo que sí, vale 5.000 eurillos el ir allí a dormir, así que no me lo puedo permitir. Si no, íbamos de cabeza solo... Bueno, simplemente el hecho de verlo tiene que ser impresionante, pero es que incluso el barco es muy caro y no nos lo podemos permitir porque somos perroflautas. A estos también les tengo por aquí. Aquí está uno de ellos y allí está la otra de ellas. Ahí está, Zarpiguis. Hace mucho calor. Está bastante más fría de lo que me esperaba, ¿eh? Pero fijaos hasta dónde me puedo meter caminando, o sea... Es una locura, ¿eh? Que tiene que haber medio kilómetro y todavía te puedes meter otros 300 metros tranquilamente. Y sigo pisando, o sea, es una locura. Tal y como se ven las tomas aéreas, hasta llegar a aguas profundas hay prácticamente 1 kilómetro de costa, sobre la cual se puede incluso caminar, formando un arrecife de coral lleno de vida en el cual es muy común practicar snorkel. Acabo de salir del agua y fijaos que aquí en toda la costa está todo lleno
de esto, que bueno, aquí, en este caso es piedra, pero en algunos sitios se ve como es Chapapotescus, el mítico famoso chapapote. Ahora os voy a enseñar. Mira, por ejemplo, aquí se ve bastante más claro el super chapapote rico. Rico. Algún barco, esto, vamos, no se libra ninguna costa de todo esto. Fijaos. Qué asco. Y está todo lleno, ¿eh? Hay muchísimo. O sea, te pones así a mirar un poquito, así, a simple vista no se ve, pero en cuanto te pones a mirar, ves que hay pues, por todas partes. Resulta una pena ver que una costa de aguas turquesas tan espectacular, con semejante riqueza en su fondo marino, termine con las costas llenas de basura por todas partes. Una imagen que se está repitiendo mucho a lo largo de este viaje, que retomamos para poner rumbo a Alula, uno de los destinos que teníamos en mente desde que decidimos recorrer Oriente Medio, ubicado al noroeste de Arabia Saudí. Me estoy quedando ya sin gasolina, así que voy a aprovechar, pero a ver si admiten visa. Aquí en muchos sitios no suelen admitirla y no tengo efectivo. Salam. Visa is good? No visa. Visa card. Good? كم؟ Full. فول. Yes, full. هذا في رصيد؟ رصيد فيه؟ Diesel. ديزل معلوم. You Saudi? لا Saudi. يمن. Yemen. Okay. وين أنت؟ I was close to Yemen, Farsan Island and Wadi Lajab. لا Okay. أنا بس كله عربي. Okay. أفغانستان ولا أمريكا ولا وين؟ España. إسبانيا. Bilbao. You know Bilbao? كويس إسبانيا. Madrid, Barcelona, Bilbao. بلباو. Yes. Menos mal que admitían visa, porque si no me metía en un buen jaleo, ya que aquí suele estar bastante complicado en zonas ya, pues eso, ya veis que es un pueblito muy pequeño, zona de desierto, metiéndote ya un poquitín al centro de Arabia Saudí. Hay muy poquitas gasolineras, muy poquitas. Además, hay muchas que te marcan en el Google Maps y luego llegas y están cerradas, así que hemos tenido suerte. Tras 2 horas de viaje adentrándonos hacia las montañas en el interior del país, al fin llegamos a nuestro objetivo, el desierto de Alula, que alberga un gran oasis y el yacimiento arqueológico Mada-in Saleh, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por lo increíblemente bien conservado que está, y por ser algo totalmente único en el mundo, quitando a su hermana Petra. Estamos ya en la zona de Alula, se empieza a notar que la temperatura aquí cambia bastante, se nota bastante más fresco, así que estaba mirando para ir a ver el casco antiguo de lo que es Alula, que es muy parecido a lo que vimos en Usaiger, pero vamos, está todo sold out, así que va a ser totalmente imposible que lo vayamos a ver. Y en sí la verdad que me da bastante igual, ¿eh? O sea, bueno, estaría guay haberlo visto porque tiene pinta de ser todavía más tocho de lo que vimos en Usaiger, pero es muy del rollo. Al final es un pueblo, pues eso, que es del siglo X más o menos, de hace muchísimos años, y ha sido habitado hasta el 1980 más o menos. Por ahí os estaré dejando imágenes. Y os recomiendo ir a ver el vídeo de Usaiger porque lo que vais a ver es muy del rollo y es muy guapo. Pero bueno, como lo tenemos visto, estamos en la Petra de Arabia Saudí, así que vamos a aprovechar y vamos a ir a ver los monumentos que tienen por ahí en la piedra, que eso tiene que ser lo más impresionante en el día de hoy. Tal y como podéis ver, es un valle gigante, rodeado todo de montañas muy guapas, muy rojas, la verdad, muy desérticas, pero en la mitad ya veis que está todo lleno de palmeras. O sea, vamos, esto es un oasis gigantesco. Nos hemos metido en una zona todo lleno de palmeras, de dátiles, y si os fijáis en el suelo, bueno, se ve que hay mogollón de dátiles, y después se pueden encontrar cositas así, que es, bueno, aquí ya veis dónde están los dátiles. Es en estas ramas, básicamente. Cortan las ramas, las bajan y después a soltar todos los dátiles
de estas ramitas. Y después aquí tenemos una estructura de madera en la cual tiene toda la pinta de que suelen dejar las ramas con los dátiles para que se sequen, entiendo, y después ya poder quitarlos. Entiendo yo, esto tampoco lo sé, pero yo estoy seguro de que será para algo parecido a esto. Y luego fijaros cómo por aquí tienen sistemas de lo que parece ser regadío, básicamente para que el agua fluya por ahí, y luego tienen estas partes donde están los árboles como en un agujerillo para que se quede aquí el agua, tal y como podéis ver en este se ve también muy claramente. Básicamente pues que todo esto más cercado para que el agua se quede aquí. Ya he visto los dátiles también que se caen, que estos todavía no están secos como los que hemos visto antes, que ya están listos para comer. Estos de aquí que os he enseñado, si os fijáis, pues bueno, los abres y por dentro están ya sequitos y listos para comer. Y aquí se puede ver claramente cómo plantan nuevas palmeras. O sea, cogen hojas secas, porque esto está más seco que la mojama, y las meten aquí. Se ve también que han echado un poco de ñordo de algún animal para que tenga sustento la tierra. Y aquí los tienen enchufados con una manguera para que tengan agua. Y ya está. Así es como plantan nuevas palmeras. También se ve claramente, o sea, aquí hay un muro gigante, así que probablemente antes las familias que trabajasen en todas estas tierras pues vivirían aquí mismo. Ahora ni de palo, ahora ya se van a vivir al pueblo y aquí pues eso, aquí vienen a trabajar y poco más. La gente que veis mayoritariamente aquí trabajando, bueno, tal y como habéis visto a estos también, probablemente no sean saudíes, bueno, casi al 100% ya os lo puedo asegurar. Suele ser siempre gente pues de Sudán, de Etiopía y de estos países que están muy cerca de lo que es Arabia Saudí y que son países a los cuales la gente que viene sin preparación y les pueden pagar 150 euros por estar aquí todos los días cavando. Tiene pinta de que estamos entrando ya en terreno privado. Aquí había un coche medio destartalados. Aquí vais a ver muchos coches. Bueno, ya habréis visto que van destartalados por la carretera. De hecho, algunas veces te ponen señalizaciones en la mitad de la autopista en plan, por favor, mantenga usted el coche. Algo así como que por lo menos pueda ir en la carretera. Eso es terrible, porque aquí no creo que haya ni ITV ni nada. Y nada, ya veis que estamos enterrando aquí en unas casitas, así que nos vamos a dar la vuelta. Y nos vamos a dar la vuelta. Señorica, ¿te has visto algún pincho, Pringao, tú, sí, tú, pringao. Solo con lo poco que se ve a primera vista queda claro que visitar este lugar va a llevarnos unos cuantos días, y eso que aún ni siquiera hemos visto nada más que unas pequeñas tumbas de lejos y unas pocas montañas. I would like to visit the complex. La chica ha sido súper maja, pero no lo podemos visitar porque una vez más hay que coger ticket y solo me dan para dentro de 3 días. O sea que F en el chat. Lo que sí que ha sido súper maja y he conseguido un ticket para mañana para hacer un tour por todo el desierto. Es gratis además, o sea, es que eso es muy loco. O sea, hay muchas cosas que son gratuitas que se te va la olla. Y he cogido esto y me ha dicho unos cuantos sitios a los que sí que podemos ir gratis hoy, sin necesidad de ticket ni nada. Así que es a donde nos vamos al desierto. Así de claro. Lo que aún no sabía es que el plan estaba a punto de cambiar por completo y nunca tomaríamos dicho 4x4, y es que el viaje tenía otros planes para nosotros. Mirad por los sitios que me estoy metiendo. O sea, es impresionantemente bonito. Es impresionante. De verdad que estoy alucinando con este sitio. Estoy alucinando. Las formaciones rocosas son increíbles. O sea, me apetece tener un 4x4 para meternos dentro del desierto. O sea, así de claro. O sea, necesitamos un 4x4. No sé cuándo llegará, pero va a llegar, 100%. Es que es impresionante, de verdad. Es impresionante estas rocas. Finalmente nos adentramos en una zona del desierto bastante apartada,
cerca de la ciudad de Hegra, también conocida como Madain Saleh, la hermana olvidada de Petra, hogar también de los nabateos hace miles de años, con idea de visitarla al siguiente día, aunque varios personajes inesperados harían aparición en esta aventura para descubrir una cueva que daba muy pero que muy mala espina.